Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles a las 11 de la mañana y los sábados a las 10 de la mañana. Cristo y mi hijo con necesidades especiales o específicas. La atención a niños con necesidades específicas suele ser tan desafiante que el cuidado pastoral del corazón suele descuidarse o relegarse a un segundo plano. Por eso en la mañana de hoy queremos conversar sobre el cuidado espiritual con niños con una condición especial, ya sea en sus competencias, en su desarrollo y en el aprendizaje. Y para esto tenemos como invitada a la licenciada Natalie Castillo. Natalie es psicóloga clínica, maestría en neuroeducación, especialidad en logopedia y entrenada en múltiples cursos y habilidades como manejo conductual, estimulación oportuna, masaje infantil. Bienvenida, Natalie. Gracias por la invitación, Karen. Claro que sí, hemos conocido muy de cerca el trabajo de Natalie, sabemos de su corazón apasionado, no solamente con los niños con necesidades específicas, sino también con los padres. Ella se involucra grandemente en estas familias para el avance de sus hijos. Entonces, primero que todo, Natalie, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de niños con necesidades específicas? Excelente pregunta para iniciar. Cuando usualmente hablamos de necesidades específicas, lo primero que viene a la mente de muchas personas son condiciones como es el autismo, el síndrome de Down, una discapacidad intelectual o una discapacidad física. Pero no pensamos en que no solamente este término se limita a estas necesidades, sino que también podemos referirnos a una necesidad orgánica, podemos referirnos a una necesidad emocional, conductual específica o en el aprendizaje. Muy bien, o sea que no solamente cuando hablamos de síndromes muy crónicos, muy complejos, sino que una necesidad específica, por ejemplo, lo muy conocido déficit de atención con hiperactividad. Exacto. O dificultad en el avance intelectual, niños que tienen mucha dificultad para aprender. Exacto, entonces cuando se dice necesidad específica es ese apoyo adicional que se le brinda a aquellos que presentan una necesidad extra que entonces requieren de un trabajo más particular. Natalie es joven, pero tiene ya varios años trabajando, tiene experiencia tanto a nivel escolar, en colegios, como en su práctica privada. Natalie, ¿qué tú has observado en cuanto a la actitud y el comportamiento de los padres sobre la formación espiritual de sus hijos específicamente? Mira, la verdad es que actualmente una de las cosas que más me inquieta es el orden de las prioridades. La verdad es que cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación o sustituimos a Dios por probablemente las responsabilidades del día a día, entonces comienza a presentar caos. Las situaciones que vivimos o comienza a presentarse la angustia, la incapacidad de que no puedo manejar una situación determinada, me siento sola, me siento sin herramientas, necesito un grupo de apoyo. Pero cuando nosotros exploramos esto, nos damos cuenta de que esto no es simplemente lo que está pasando en cuanto a las circunstancias, sino que esto se trata de un tema del corazón, se trata del orden de las prioridades y dónde está Dios en medio de todo esto. Wow. Niños con necesidades específicas suelen ser sumamente dependientes en su proceso, ¿verdad que sí? Sí. Sobre todo en los primeros años y depende de la condición. Exacto. Como decías, mamá y papá tienen que estar permanentemente supliendo necesidades físicas, necesidades de terapia, apoyos, la escuela. ¿A eso te refieres cuando dices, ok, ¿dónde queda entonces ese tiempo de los padres, espiritual de los padres, tal vez comenzar con el corazón de los padres y luego el corazón de los niños? Claro, definitivamente. Y te quiero compartir una frase del libro de Pastoreando el Corazón de tu Hijo, de Ted Tripp, donde dice: parte de la tarea de ser padre es pastorear al niño como una criatura que adora, llevándolo a aquel que es el único digno de su adoración. La pregunta no es si adorará, sino a quién adorará. Entonces, este comentario que hace Ted Tripp se refiere a que
todo ser humano, no los niños, toda persona que habita en este mundo, en la creación de Dios, nace para adorar a algo, a alguien. Entonces, la pregunta es, cuando trabajamos con las familias, es ¿hacia dónde está dirigida esa adoración, esa admiración que siente tu hijo? Para que de esa forma entonces los padres puedan ir entrenando cómo ellos perciben su realidad, su entorno, y de esa forma poder nosotros darle herramientas cómo entonces responder ante las necesidades que tienen sus hijos. Porque efectivamente son bastante dependientes en muchas de las necesidades, sobre todo en el proceso de entrenamiento para ir trabajando la adquisición de habilidades que son importantes para la comprensión de la información que yo les voy a brindar. Sin embargo, nosotros no podemos sacar que son criaturas de nuestro Dios, fueron creadas por Dios, Dios fue que las formó. Entonces, si Dios la formó, si Dios dice en su palabra, como él dice en Salmo 127:4, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y el Señor sigue diciendo en el Salmo 121:3-4, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. O sea, Dios da este tesoro a los padres. Él decide a quién dárselos. Y si Él le está dando esta responsabilidad, este tesoro de Él, es por un propósito. Definitivamente todo tiene una razón. Y nuestro Dios soberano, fiel, amoroso, ha decidido que este tesoro vaya a cada familia en particular con cada necesidad puntual, porque ahí, de esa forma, es que Él va a hacer su obra. Amén. Natalie forma parte del equipo de facilitadores de los cursos que impartimos a padres pastoreando el corazón de tu hijo desde la asociación. Y en el último curso que tuvimos, Natalie decía, Dios no se equivoca. Definitivamente. Dios no se equivoca porque su diseño es perfecto. Amén. Porque su obra es perfecta. Todo ser humano, no importa la condición, no importa cuánto apoyo necesite, no importa la necesidad que presente, es una criatura diseñada de forma perfecta por el Señor. De hecho, podemos ir a Colosenses 1:17 y decimos que en Cristo toda la creación está unida y todas las cosas en Él subsisten. Todo ser humano es creado a la imagen de Dios, aún con la naturaleza pecadora que viene después de la caída. Así es. Todo ser humano es creado a imagen de Dios. Y si Dios crea este ser humano, si Dios forma este ser humano, como él dice en Salmo 139, que él forma cada detalle de su cuerpo, de su cerebro, cada uñita, cada dedito, si Dios es el creador de todas las cosas, no solamente del ser humano, sino de todo lo que subsiste en nuestra creación, entonces necesitamos ver a todo ser humano como nuestro Padre los ve. Amén. Y ese pensamiento puede traer mucho aliento a los padres, Natalie, porque un niño con necesidad específica pues viene un poco a cambiar las expectativas de los padres, ¿verdad? Que venga en salud, que todo esté bien. Y muchas veces no es así. Hay situaciones, ¿verdad?, con las que lidiar en el día a día. Y quizás tener este pensamiento, seguro que tener este pensamiento en mente, pues los va a ayudar a tener esa paciencia, tal vez, esa aceptación de la condición de su hijo y aún de ellos como familia. Sí, definitivamente. Y la raíz de esa aceptación de mi hijo es yo reconocer que es un don de Dios. Dice el Salmo 127:3, porque en la palabra de Dios encontramos respuesta a todo. Así es. Dice, he aquí don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Muchas veces cuando una familia recibe este diagnóstico no lo ve como una recompensa. Esto genera angustia, genera incertidumbre, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Va a poder integrarse a su sociedad? Siempre va a depender de nosotros, ¿quién lo va a cuidar? ¿Cómo voy a conseguir esos recursos para poder ayudarlo? Muchas inquietudes pasan en la mente de los padres,
Pero si Dios te dio este hijo, si Dios te dio este tesoro, Él te va a proveer todo lo que tú necesitas. Los niños son verdaderamente dones maravillosos de Dios. Son pequeños portadores de la imagen de Dios y creados por Él para su propia gloria. Los padres recibimos de la mano de Dios este don. O sea que todo proviene de Él y es para Él. Son todas las cosas. Amén. Entonces, Natalie, vamos a hacer como 2 bloques. Tenemos una segunda entrega de este programa y queremos abordar nuestro tema de hoy, Cristo y mi hijo con necesidades específicas. Primero, ¿cómo puede el padre y la madre trabajar su propio corazón, teniendo esto en mente de manera práctica? Antes de trabajar con el corazón de su niño, tiene que su corazón, ¿verdad?, estar en el lugar correcto. Tiene que haber un trabajo personal. Sabemos que estos padres, yo creo que todos los padres y madres, el trabajo de crianza es desgastante. Es desgastante, esa es la palabra, desde todos los puntos de vista. Entonces vamos perdiendo ese primer amor, esa relación, íntima comunión con el Señor que teníamos tal vez cuando no teníamos tanta responsabilidad. Pero en el día a día eso se va perdiendo. Entonces, un padre no puede dar lo que no tiene. ¿Qué tú le puedes decir a estos padres que nos escuchan sobre sí mismos primero, antes de trabajar con sus niños? Sí, sabes que ahora mismo la sociedad vende una idea de que somos autosuficientes, pero no es la sociedad que la vende. Todos nacemos creyendo esa mentira. Nosotros nacemos con un asombro hacia nosotros mismos y mentiras que nos hablan de nuestra autosuficiencia, de nuestra independencia. Yo soy capaz de hacerlo por mí mismo, lo que yo entiendo que debo de hacer es la mejor forma, no debo de escuchar quizás el consejo de otros. Entonces, cuando nosotros entendemos que esto nos pasa a nosotros, o sea, le pasa a los padres, entonces también la perspectiva al mirar a nuestros hijos, pues vamos a poder verlo más realista. Cuando mi hijo se niega a hacer algo, cuando mi hijo hace los famosos berrinches, que usualmente tienden a llamarlo, donde presentan conductas inadecuadas, entonces podemos decir, esto proviene de su corazón. Hay una naturaleza, hay un inicio. Entonces, de ahí se trata de yo conocer dónde está la raíz de esa impotencia, de muchas veces del enojo, de la angustia, porque ciertamente, aunque nosotros nos vamos a sentir en muchos momentos incapaces de poder lograr una tarea, tenemos a Cristo. Jesús es suficiente. Él es suficiente para ayudarnos. Separados de Él, nada podemos hacer. Dios en su palabra no nos muestra que el ser humano es capaz de hacer las cosas solo, sino que hemos visto que en la historia cada vez se repite, necesitamos estar aferrados del Señor, esa roca inconmovible, que es el que nos va a sustentar, nos va a llenar de fortaleza. Sus promesas son las que van a traer ánimo. La misericordia de Dios nos va a permitir ver con gratitud las circunstancias adversas. Muchas veces los padres entienden que las dificultades que tienen en su momento son las dificultades más grandes, pero Dios la ve exactamente como tú la ves, pero también Él está, como Él escribe tu historia, Él está en el momento que pasa y Él está también en lo que va a pasar después. Entonces confía en aquel que escribe tu historia, en aquel que está en control de tu vida, en la vida de tus hijos, control de todo lo que está pasando a tu alrededor. Y deja que sea Él que te vaya dando las herramientas, que te vaya moviendo, que quizás te conecte con otras personas que también van a ministrar tu corazón con esa palabra, para que entonces al mismo tiempo, al llenarte, tú puedas entonces dar a tus hijos. Qué tremendo, Natalie. Entonces, esto nos va a poner la condición de mi hijo en su lugar. Exacto. O sea, mi vida no puede estar centrada, o la vida de los padres y la familia, alrededor de un niño con necesidades específicas, por más grave que sea. O sea, Exacto. ese corazón debe guardarse, debe estar en el lugar correcto. Primero, en comunión con el Señor. Así es, porque podemos tender a justificar una acción por la condición de mi hijo. Claro. Entonces, al yo justificar, porque mi hijo es autista, porque mi hijo es con síndrome de Down. No, tu hijo no es eso. Tu hijo tiene un nombre
y tiene un nombre y es creado a imagen de Dios, es criatura de Dios. Entonces, aparte de eso, tiene un reto o tiene varios retos y esos retos entonces lo vas a trabajar como criatura de Dios para ir dándole las herramientas que él necesita, para ir creando ese aprendizaje que él necesita. Por eso es que se llama mucho al entrenamiento que ustedes imparten, entrenando el corazón. No es porque el niño sabe hacerlo, él no sabe hacerlo. El padre va a guiar el corazón de su hijo para que vaya aprendiendo estos principios y entonces pueda responder a esto. Natalie, ¿qué más puede un padre, una madre hacer para estar preparado, para crear esa condición espiritual primero y poder trabajar esta condición con sus hijos? Porque sabemos, hay una avalancha de entrenamientos, cursos para los padres, técnicas, estrategias, pero un padre creyente tiene que ir más allá, tiene que tener una visión hacia cuál es el desarrollo espiritual de sus hijos. Y vamos a escuchar la respuesta de la licenciada Natalie Castillo, que es psicóloga clínica, quien nos acompaña en el día de hoy después de la pausa. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Bien, estamos aquí en Educando para la Eternidad. Cristo y mi hijo con necesidades específicas. Hemos estado hablando con la licenciada Natalie Castillo. Ella nos ha hablado sobre condición del desarrollo, sobre el hecho de que todos somos adoradores, incluyendo nuestros niños con necesidades específicas. Estamos entrenando, necesitamos herramientas, pero sobre todo, un padre que está educando a un niño con necesidad específica también tiene que mostrar a Dios como el creador de todas las cosas, creados para darle gloria a ese Dios, tener asombro hacia Él y no hacia nosotros mismos, y trabajar en sí mismos y en sus hijos ese sentido de autosuficiencia y autonomía con que todos nacemos, conocer cuál es la raíz de esas emociones que experimentamos nosotros y experimentan nuestros niños. Y antes de la pausa te preguntábamos, un padre creyente tiene que hacer una labor extraordinaria. ¿Qué más puede hacer para trabajar la formación espiritual de su niño? Yo diría que es muy importante no solamente ellos reconocer la necesidad de Cristo para que los sustente, les llene, aferrarse a su palabra, estudiar la palabra de Dios, pero aparte de eso, como tú bien decías, hay herramientas que Dios ha provisto, personas que han estudiado sobre el tema, que han escrito libros, que hoy en día se ofrecen entrenamientos para uno poder escudriñar esos principios que están claros en la palabra de Dios. Y entonces, partiendo de esto, como es el taller de pastoreando el corazón de tu hijo, pues puede dar una visión más clara y práctica de qué hacer. Pero si ya yo he hecho todo esto y tengo los entrenamientos, leo la palabra del Señor, pero aún así tengo días que me siento con desánimo, no sé qué hacer, a dónde puedo recurrir, recuerda que es volver una y otra vez a la fuente de agua viva. Este es un proceso que vamos a tener que hacer de forma constante, recordando que esta obra, el resultado de lo que nosotros queremos ver en nuestros hijos no depende de nosotros, ni de nuestras fuerzas, ni de lo que haga un terapeuta. La obra la hace el Señor. Aún el resultado de las terapias es una obra de Dios. A veces pasa que uno está en la terapia y suele suceder que a los padres le comentan un objetivo logrado de su hijo. El padre se pone sumamente contento, sumamente alegre porque vio a su hijo que por primera vez dijo mamá, dijo por primera vez papá. Pero para que esta comunicación se pueda dar, esto pasó
desde el cerebro. Es un proceso neurológico. Y quien estimula todas esas conexiones es Dios. Amén. Es así tan increíble que si nosotros pensamos que únicamente el trabajo que se hace a nivel de sesión de terapia o a nivel en casa se limita solamente a eso, entonces perdemos de vista que Dios es un Dios asombroso. ¿Dónde está el poder de Dios en medio de todo esto? Cuando sentimos que no podemos, ya la semilla está sembrada. Dios está haciendo la obra que a pesar de nuestra debilidad, el Señor sigue haciendo la obra, pero está en nosotros poder levantarnos todos los días y hablar a nuestra carne, hablar a nuestro corazón, aferrarnos a Dios y entonces enfrentarnos a esta circunstancia con las herramientas que nos han dado. Podemos nosotros exponer la palabra de Dios, pero adecuándonos a la necesidad de este niño en particular. Tremendo. Parecería que tú estás hablando de todos los creyentes. Estás hablando de todos los creyentes. Sí, porque al final Dios no está haciendo excepciones. Cuando vemos en su palabra, Dios no tiene un capítulo que se trata a los niños con necesidades específicas y otros para aquellos que no lo tienen. No, el Señor está hablando a todos. Entonces, si Dios le está hablando a todos, es porque Dios no está mirando esa necesidad o esa condición en particular como la etiqueta que define a este niño o a esta niña o a este adulto. Para nada. Lo que el Señor se está refiriendo es que tú tienes que ver estos principios para todos, para todo ser humano, y que la palabra de Dios, como Él dice, es viva y es eficaz. Y si es viva y si es eficaz, entonces podemos descansar que Dios hará la obra en todos. En todos. Muy bien. Anécdotas, Natalie. En la parte final de nuestro programa de hoy tenemos una segunda entrega hablando ya de manera más específica sobre cómo hacerlo. Pero, ¿qué encuentras tú en ese desfile de padres y madres que tú ves en tus consultas, tanto en la escuela como en tu consulta privada? ¿Qué tipo de desafío? ¿Cuáles son los temores de estos padres? ¿Cuáles suelen ser su respuesta ante cuando tú trabajas con sus niños? ¿Encuentras resistencia? Bueno, hay de todo, ¿verdad? Aún su condición espiritual en general. Claro. La verdad es que en un primer momento, cuando los padres se enfrentan a la información de un diagnóstico o de una necesidad en particular que tiene su hijo, ellos están lidiando con emociones. Como tú bien dijiste, ellos necesitan aceptar que este proceso que Dios ha puesto en ellos va a ser un proceso de entrenamiento diferente a lo usual y que va a estar acompañado de circunstancias adversas que va a necesitar de la fortaleza del Señor y de su guía para poder entonces enfrentarla. Sin embargo, podemos tener padres en nuestras oficinas que están muy receptivos y muy pronto encuentran esa esperanza y están dispuestos a hacer todo lo que esté a la mano para ellos comenzar a trabajar. Y te dicen cómo debo de presentar la palabra, cómo podemos trabajar con esas habilidades que tiene mi hijo, cuál es el programa de aprendizaje que vamos a estar utilizando, cómo yo puedo hablar de estos principios a la hora de la necesidad que tiene mi hijo. Si mi hijo no se comunica, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo enseñarle que señale? ¿Puedo pedirle que coloree? ¿Qué tipo de cosas puedo hacer para conectar la realidad de mi hijo con también la realidad que hay para todo ser humano? Que nosotros vivimos para adorar a nuestro Dios. Por el otro lado, tenemos padres que todavía les cuesta un poquito asimilar toda esta información y tienden mucho a justificar la condición de su hijo y a no ver la necesidad. De hecho, nosotros vemos padres que están muy envueltos en las redes sociales y en diferentes medios para poder hablar sobre aquellos apoyos que le han servido a su hijo y dejar a un lado quién ha sido el que ha hecho la obra principal en todo esto. Si no fuera por nuestro Dios, no pudiéramos ver esos resultados, porque Dios es el que no solamente forma este cuerpo, sino que Dios es el que hace que todos los resultados que veamos sea el que vaya conectando cada neurona para poder ir viendo esos resultados. Pero sabemos que aunque estos padres se sientan así, son los padres que debemos de acoger, acercarnos, hablar con ellos,
de una forma u otra podemos integrarlos a nuestra sesión, que ellos puedan ir observando el modelo, ver la respuesta del niño y Dios va abriendo sus corazones a tal punto que un tiempo después ellos nos dicen, le puedo creer a Dios. Amén, amén. Veo la obra. Y vemos la reacción cuando ellos ven progresos en sus hijos. Claro. Hemos visto cómo se sienten sumamente agradecidos, se sienten contentos. Sí, de hecho te voy a decir una anécdota que me pasó recientemente. La semana pasada tengo un niño que está dentro del espectro de autismo y este niño estaba trabajando. Su mamá me dice que es muy difícil hacer que él obedezca porque aunque él sigue comandos, hay momentos donde él quiere hacer su voluntad, que eso es parte de la naturaleza. Yo quiero hacer lo que yo quiero, la autosuficiencia, déjame hacerlo a mí por mí mismo. Sin embargo, en ese momento yo le expliqué al niño, escucha, ahora tenemos que dejar de trabajar y cuando tú termines de jugar con este juego, entonces volvemos a trabajar. El niño jugó, luego de eso le tocó de nuevo trabajar y no quería soltar el juego. Y yo le digo, recuerda, cuando yo te hablo, ¿qué necesitas hacer? Entregarme el objeto. El niño inmediatamente me lo entregó y yo le digo, gracias por obedecer, eso agrada a Dios. El niño sigue haciendo su trabajo. No en todos los momentos él me responde así. Pero hubo algo particular en ese momento. Ese niño comprendió, no me tuvo que decir, no me tuvo que responder, no me tuvo que hablar de Dios, pero algo el Señor hizo que él comprendió que ese comando que él respondió adecuadamente es un principio que está asociado a los principios de Dios y que por lo tanto yo entiendo y yo pude ver en ese momento que la respuesta de ese niño fue porque el Espíritu Santo hizo una obra. Entonces, ¿qué importancia tiene que un terapeuta sea creyente, que conozca a Dios? Sí, definitivamente no es el hecho de que los terapeutas no creyentes no sean efectivos, no hagan un buen trabajo y consigan resultados. Claro, porque sí hemos visto muy buenos colegas y terapeutas que están haciendo muy bien su trabajo. Sin embargo, cuando un terapeuta tiene su esperanza en Cristo, no va a desconectar la prioridad con lo que pasa en las circunstancias de su entorno. Es decir, si yo pongo a Dios en el lugar donde está, yo voy a guiar a esa familia para conectar con lo que Dios está haciendo en su vida. Probablemente yo sea ese medio que Dios utilice, probablemente mis palabras sean ese medio para traer hasta paz en un momento. Una familia que está turbulada y tú decirle todo está bien, exacto, Dios está en control. Quizás esa familia... Brindar esperanza. Claro, no necesitaba que tú le dijeras una lista de herramientas, sino simplemente que tú le escucharas hasta orar por ella. Así es. Y dar una palabra de esperanza. Muchas veces la familia no necesita un sermón de muchas cosas, sino que necesita la palabra de Dios corta, concisa y clara. Y el resto el Señor se encarga. Amén, amén. Qué bueno ha sido este tiempo, Natalie. Realmente ha sido tremendo los principios, los fundamentos, las estrategias que tú has estado compartiendo. Yo pienso que este programa no es solo para los padres, sino también para los terapeutas. Yo creo que los profesionales de la conducta y los especialistas en terapia de aprendizaje pudieran entender que tienen además una oportunidad de poder ministrar a través de su trabajo, a través de las terapias, poder pastorear el corazón de los padres también, brindar esperanza, además de hacerlo con los niños. O sea que eso es un trabajo con un gran alcance. Nosotros nos vamos a despedir por el día de hoy en nuestro programa de Cristo y mi hijo con necesidades específicas, prometiéndoles que vamos a tener una segunda entrega con Natalie, ya hablando un poco más de cómo hacerlo, cuáles son las estrategias, las herramientas, los recursos que podemos hacer para trabajar en la área espiritual de nuestros niños con necesidades específicas. Así que hasta hoy ha sido todo por hoy en Educando para la Eternidad. Nos vemos en la próxima entrega. Natalie, ¿cómo te podemos localizar? ¿Tienes un correo electrónico? Claro que sí, me pueden escribir a mi correo Natalie, Natalie, .sapiens, P-S-A-P-I-E-N-S, natalie.sapiens@gmail.com y ahí puedo responderle cualquier pregunta,
cualquier inquietud. Estamos para servirles. Pues muy bien, gracias entonces a la licenciada Natalie Castillo y nos vemos en un próximo programa de Educando para la Eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.